Dos hombres, dos formas de ver el mundo. Uno quiere renunciar al poder, el otro no quiere tenerlo. Pero lo que está a punto de pasar no es solo una decisión histórica, es una conversación que podría cambiarlo todo. Porque a veces las decisiones más importantes no se toman frente a millones, se toman en silencio. En el corazón del Vaticano existe una presión que pocos pueden entender. Ser papau no es solo un título, es cargar con la fe de millones de personas. Benedicto XVI lo sabe mejor que nadie. Un hombre brillante, disciplinado, firme en sus creencias. Los errores pesan, el mundo cambia y él siente que ya no puede seguir el ritmo. Y entonces ocurre algo impensable. Decide renunciar. Mientras tanto, en otra parte del mundo, hay un hombre completamente antagonismo. Prefiere caminar entre la gente, escuchar, entender, un líder, pero humano. Cuando recibe una invitación del Vaticano, no imagina que su vida está a punto de cambiar, porque no es una visita cualquiera, es una conversación necesaria. Jorge Mário Bergoglio, dos hombres, frente a frente, sin cámaras, sin discursos preparados. Solo verdad. Benedicto XVI representa la tradición, Francisco representa el cambio. Uno cree en mantener las reglas, el otro en adaptarlas. Y aunque parecen opuestos, hay algo que los une. Ambos están dudando. Las conversaciones comienzan tensas, pero poco a poco se vuelven personales, hablan de errores, de decisiones difíciles, de culpas que no desaparecen, y entonces dejan de ser dos líderes y se convierten en dos seres humanos, Heikoshous, que nunca desaparecen. Benedicto XVI carga con decisiones que marcaron a la iglesia, y Jorge Mário Bergoglio también tiene su propia historia. Éjoris, silencios, momentos donde pudo hacer más. Ypsilon no lu izu. Aquí es donde la historia golpea más fuerte. Nadie es perfecto, ni siquiera quienes parecen serlo. Y en medio de esa conversación aparece una pregunta incómoda. ¿Se puede cambiar? ¿Cuándo ya eres quien todos esperan que seas? Francisco había solicitado un permiso para visitar a Benedicto XVI, no para saber de este ni pedirle algo respecto a la iglesia en sí. Todo lo contrario. Francisco entendía que él podía ayudar a la iglesia y a su gente siendo un simple cura, pero cuando se le concede la visita y los enviados a recibirle le dicen que el Santo Papa lo recibirá en su residencia y no en el Vaticano, Francisco piensa en sí mismo y dentro de sí mismo concluye lo sorpresivo que será su visita. Benedicto XVI no es perfecto, en carga con decisiones difíciles y con consecuencias que no puede borrar Ani Jorge Mário Bergoglio. Tampoco Luis también tiene un pasado que lo persigue. También tiene momentos que preferiría cambiar. Y en ese punto todo cambia, porque ya no estamos viendo a dos líderes. Estamos viendo a dos hombres intentando entender si todavía pueden ser mejores. Y entonces surge la pregunta más incómoda de todas. ¿Se puede cambiar? ¿Cuándo ya has sido alguien durante toda tu vida? Cambiar suena fácil, pero no lo es, porque cambiar significa aceptar que estabas equivocado. Significa soltar la imagen que construiste, la que los demás esperan de ti, la que tú mismo defendiste durante años. Y eso es aterrador. Estando solos Benedicto y Francisco en su residencia, cada quien tenía un propósito distinto, porque Francisco pues deseaba reunirse con el Santo Papa para algo que tenía decidido, y el Papa Benedicto le había concedido con su propósito que esperaba lograr de Francisco. Pero ambos se dan cuenta de algo, y es cada pensamiento que había uno del otro era totalmente diferente. Francisco le cuenta a Benedicto que había dejado a la persona que más amaba para convertirse en sacerdote, mientras el Papa le explica lo que piensa sobre la responsabilidad que éste tiene en el Vaticano. Al final, ambos se confiesan uno con otro. Luego, temprano en la mañana, Benedicto le dice que debe tratar urgente un caso en el Vaticano, que trate de desayunar un poco más rápido, y así lo hace Francisco, hasta llegar a la Santa Sede. Cuando llegan al Vaticano, el Papa, atendo su responsabilidad, y le dice a su persona que lleven a Francisco a un salón especial para reunirse allí.
Cuando inician de nuevo la conversación, Benedicto trata de impedir de que Francisco siga con la idea de dejar su sitio, pero Benedicto le responde que sabe su historial y de nuevo entran en una conversación sobre lo que piensa el Papa y que espera de Francisco. Benedicto le confiesa a Francisco que va a renunciar al papado y que él es la persona que ha elegido para su sucesión. Francisco en un momento trata de evadirlo y evitar que renuncie, pero Benedicto logra convencerlo. Entre historias y pregunta y sobre sus pasiones, ambos papas se hacen íntimos. Francisco aún piensa que el Papa no lo hará de una vez. Luego pasan horas conversando sobre sus vidas en la iglesia. Anécdotas de San Francisco de Asís y sus personajes favoritos de la historia de la iglesia, y al final ambos papas aprovechan para confesarse uno y otro. Por primera vez, Francisco y Benedicto coinciden en algo que merece la iglesia. Benedicto y Francisco felices terminan su larga estancia, y Francisco chistando lo agarra de mano y le muestra unos pasos de baile clásico, y Benedicto le acepta, pero luego lo despide porque logró su objetivo. Después de despedirse Francisco de Benedicto, Francisco regresa a Buenos Aires y Francisco retoma sus labores de cardenal, y en su sala parroquial mira en la televisión a Benedicto reunidos con su equipo de servicio papal en el Vaticano dar una rueda de prensa, pero al final hace su declaración de renuncia en latín. Francisco lo escuchó y se sorprendió porque no esperaba que fuera pronto. Cuando Francisco se da cuenta de lo que acaba de suceder, de inmediato recibe una llamada del Vaticano. Otro cónclave debe realizarse, y él mismo sabía que esto venía a pasar. Y es ahí donde Benedicto impondrá su voluntad Francisco Asís. Tras la renuncia, los cardenales de todo el mundo se reúnen en el Vaticano. El proceso es antiguo, encerrado, misterioso, el cónclave. Ahí, aislados del mundo, deben elegir al próximo papa. Y aunque muchos buscan continuidad, algo ha cambiado en el ambiente. La iglesia ya no necesita solo un líder, necesita un símbolo de cambio. Bergoglio no entra como favorito, de hecho ya había estado cerca del papado años atrás y había perdido, pero esta vez es distinto. Las conversaciones cambian, las miradas cambian, los votos empiezan a inclinarse. No por poder, sino por necesidad, porque en medio del ruido, de las dudas, de la crisis, su figura representa algo que nadie más puede ofrecer. Humildad y real, cercanía, autenticidad, y entonces ocurre el humo blanco, la señal al mundo de que un nuevo papa ha sido elegido. Pero lo verdaderamente importante no es solo quién fue elegido, sino por qué. Papa Francisco no gana por ser el más fuerte, gana por ser el más humano. Cuando aparece ante el mundo por primera vez, no lo hace como un rey, no como una figura distante, sino como alguien que pide algo inesperado, que recen por él. Ese gesto lo dice todo. La iglesia ya no está hablando desde arriba, está intentando volver a conectar desde abajo. El humo blanco ya había hablado, el mundo entero contenía la respiración. Dentro del Vaticano, el silencio era distinto. No era solo expectativa, era incertidumbre. Porque el hombre que acababa de ser elegido no encajaba en el molde de lo que muchos esperaban. Papa Francisco no caminaba como un líder que acababa de alcanzar el poder. Caminaba como alguien que todavía no estaba seguro de merecerlo. Y cada palabra sigue siglos de tradición. Francisco rompió el ritmo. No pidió privilegios. No exigió grandeza. No buscó imponer autoridad. En lugar de eso, comenzó a comportarse como siempre lo había hecho. San Pedro está llena. Miles de personas mirando hacia arriba, esperando ver al nuevo líder de la iglesia, esperando escuchar palabras fuertes, esperando una figura segura. Y entonces aparece Plaza de San Pedro, se queda en silencio, porque lo primero que notan no es lo que dice, es cómo se presenta. No hay gesto de superioridad, no hay urgencia por hablar, hay una pausa que rompe con todo lo esperado. Y entonces ocurre algo que redefine completamente ese momento. En lugar de bendecir inmediatamente a la multitud, Francisco hace algo inesperado. Se inclina y pide al pueblo que rece por él, no augeves. No desde arriba hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba. Ese instante cambia todo.
su propia fragilidad, y la gente lo siente. No es un discurso perfecto, es algo más fuerte, es autenticidad. Lo que hizo Papa Francisco ese día no fue solo un gesto simbólico, fue una declaración silenciosa. El liderazgo no siempre se trata de ser más grande, a veces se trata de ser más humano. Y en ese balcón, frente a Mayos, quedó claro que algo había cambiado. No solo quién lideraba la iglesia, sino la forma en que ese liderazgo iba a ejercerse. Luego de semanas a ver Francisco conectado con sus tareas del Vaticano, se reunió con su nuevo amigo el Papa Benedicto XVI. Se abrazan con mucha alegría porque Francisco y Benedicto habían construido una amistad muy fuerte, tanto que ambos se confesaron el uno al otro. Esta historia no trata de religión, trata de algo mucho más cercano, el miedo a cambiar, porque cambiar significa aceptar que estabas equivocado, significa soltar tu identidad, tu historia o tu versión anterior. Benedicto XVI entiende algo que pocos logran. A veces, liderar nuis quedaci, es saber cuándo irse. Y Francisco entiende lo contrario. A veces no quieres el cambio, pero eres exactamente lo que el mundo necesita. Al final, uno deja el poder, el otro lo acepta, no por ambición, no por ego, sino por responsabilidad. Y aquí está lo más importante de todo. No se trata de quién tenía razón, se trata de quién tuvo el valor de cambiar. Ahora la pregunta es para ti: ¿cuántas decisiones estás evitando solo porque implican dejar atrás la persona que ya no eres? Esto es Cinefocus, donde el cine revela quiénes somos.